En las últimas semanas, Europa Central ha sido golpeada por devastadoras inundaciones, mientras que en Portugal, letales incendios forestales han arrasado grandes extensiones de tierra. Estos desastres han dejado varias vidas y hogares destruidos. Son una clara advertencia de que el cambio climático se está acelerando de manera alarmante en los últimos tiempos. El comisario europeo de gestión de crisis advirtió que estos eventos ya no son excepcionales, sino que se están convirtiendo en la nueva normalidad apocalíptica de los últimos años. El comisario señaló que Europa es el continente que más rápido se está calentando en el mundo, lo que lo hace especialmente vulnerable a fenómenos meteorológicos apocalípticos como los que estamos viviendo. Además, destacó que el costo económico de los desastres naturales ha aumentado excesivamente. Por ejemplo, en la década de 1980, los daños por desastres costaron alrededor de 8.000 millones de euros anuales. Sin embargo, en los últimos años, esta cifra ha superado los 50.000 millones de euros. A pesar de estas advertencias, el avance hacia medidas más estrictas para combatir el cambio climático en la Unión Europea enfrenta varios obstáculos. Muchos países han mostrado resistencia en parte debido a la presión política interna. Sin embargo, los expertos insisten en que no tomar medidas será mucho más costoso que actuar ahora. Estos fenómenos son un llamado a la reflexión y a la acción para cuidar la creación antes de que sea demasiado tarde. Nigeria se encuentra en alerta ante la posible llegada de graves inundaciones en 11 estados. Esto tras la liberación controlada de agua de una represa ubicada en el vecino Camerún. La Agencia Hidrológica de Nigeria advirtió que esta liberación de agua se realizará de manera gradual, pero el riesgo de inundaciones sigue siendo alto, especialmente en áreas ya afectadas por desastres naturales. En el noreste del país, las inundaciones han causado estragos afectando a más de 400.000 personas según informe de las Naciones Unidas. El estado de Borno ha sido uno de los más golpeados por estas inundaciones que han obligado a miles de personas a huir de sus hogares, buscando refugio en campamentos improvisados. Solo este mes el colapso de una represa en Borno, causado por la fuerte lluvia, dejó un trágico saldo de 30 casos fatales y ha provocado que el 15% de la capital quedara bajo el agua. Estas catástrofes han agravado ya la crítica situación humanitaria en Nigeria, un país que enfrenta además el azote de la violencia armada, especialmente en regiones del norte, donde millones de personas viven en situación de desplazamiento. La liberación de agua de la represa Lagdo ya ha sido una fuente de desastres en el pasado. En 2022, más de 200 personas se vieron afectadas por inundaciones en un evento similar. Ahora, con la temporada de lluvias en pleno apogeo, la amenaza de que se repita esta tragedia es latente. Mientras tanto, en Europa Central y Oriental, las secuelas de la borrasca Boris continúan provocando estragos. Este devastador fenómeno meteorológico ha dejado un saldo de al menos 23 casos fatales y varios países en la región, incluidos Austria, Polonia y la República Checa y Rumania, bajo el agua. Aunque en algunos lugares la situación ha empezado a mejorar, como en Austria y Rumania, el riesgo de nuevas inundaciones sigue siendo elevado en otras áreas. En la República Checa, las autoridades informaron que 100 localidades seguirán bajo el agua hasta el miércoles 18 de septiembre de 2024. Si bien el número de zonas afectadas ha disminuido, hay más de 26 localidades bajo el riesgo elevado de nuevas inundaciones, especialmente en las regiones del sur de Bohemia y Moravia. Los daños materiales son cuantiosos y las fuerzas de seguridad han reportado saqueos en algunas áreas evacuadas. El estado de emergencia también continúa en Hungría, donde la capital se prepara para posibles desbordamientos del río Danubio. Aunque el nivel del agua ha comenzado a disminuir, existe preocupación por un posible aumento del caudal debido al deshielo provocado por las altas temperaturas. Miles de personas han sido evacuadas en Austria y algunos puntos del país, mientras el caudal de los ríos sigue en niveles peligrosos. Además de las pérdidas de vidas humanas, la borrasca ha tenido un impacto ecológico significativo. Ahora cambiamos de tema para hablar de la crisis política en Venezuela, que ha dado un nuevo giro con la denuncia de Edmundo González Urrutia, líder opositor, quien afirmó que fue forzado a firmar un documento bajo coacción.
reconociendo la victoria electoral de Nicolás Maduro como condición para poder salir del país rumbo a España. En un video publicado en sus redes sociales, González Urrutia reveló que fue presionado por altos funcionarios del gobierno chavista, incluido la vicepresidenta Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Según su relato, ambos funcionarios lo visitaron mientras se encontraba refugiado en la residencia del embajador español en Caracas y le presentaron un documento que debía firmar para permitir su salida del país. O firmaba o me atenía a las consecuencias, explicó, describiendo el tenso momento de la coacción. El dirigente justificó su decisión de firmar el documento afirmando que en ese momento demostraba que sería más útil libre que encarcelado, lo que le permitía continuar con su trabajo político en el exilio. No obstante, dejó claro que al haber sido forzado a firmar bajo presión, dicho documento carece de validez jurídica, calificándolo como nulo, por haber sido producido mediante chantaje. Ahora cambiamos de tema para hablar de la tensión entre Israel y Líbano, que ha alcanzado un nuevo nivel, con el ministro de Defensa israelí anunciando una nueva fase en el conflicto con Hezbollah. Gallant indicó que el centro de gravedad de las operaciones militares israelíes está trasladándose hacia la frontera norte con el Líbano, marcando una escalada significativa en el enfrentamiento. Estamos desviando fuerzas, recursos y energía hacia esa zona, afirmó Gallant durante una visita a la base aérea de Román David. La intensificación del conflicto ha llevado a miles de civiles israelíes a ser evacuados de sus hogares en el norte del país, mientras que las tropas israelíes se preparan para enfrentarse a Hezbollah. Este grupo, que ha controlado gran parte del sur del Líbano, ha estado lanzando ataques contra Israel, lo que ha aumentado el temor de un nuevo conflicto total entre ambos países, similar o incluso a la devastadora guerra de 2006. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reafirmó el compromiso al prometer que devolverá a los residentes del norte a sus hogares una vez que la seguridad esté garantizada. Las tensiones aumentan aún más con una serie de explosiones en el Líbano que, según Hezbollah, fueron causadas por un ataque israelí. Estas operaciones, conocidas como Operación Viper, involucra aparatos electrónicos como buscapersonas, que explotan simultáneamente, dejando sin vida a cerca de 20 personas y cerca de 450 heridos. Aunque Israel no ha asumido oficialmente la responsabilidad del ataque, el incidente ha sido catalogado por Hezbollah como la mayor brecha de seguridad de los últimos tiempos, y el grupo ha prometido una dura represalia. Las explosiones no solo afectaron a milicianos de Hezbollah en Líbano, sino también a miembros del grupo de Siria. Hezbollah ha lanzado cohetes contra posiciones de artillería israelíes como respuesta inicial y ha advertido que Israel se enfrentará a su justo castigo. Mientras tanto, Israel ha redoblado sus operaciones militares en el norte, con el jefe del Estado Mayor del Ejército revisando sus aviones de defensa y asegurando que hay capacidad aún que no ha sido utilizada en este conflicto. Lo cierto es que el conflicto entre Israel y Hezbollah amenaza con desestabilizar aún más a Oriente Medio, con ambos lados cruzando líneas rojas y manteniendo un peligroso enfrentamiento que podría arrasar a toda la región en una guerra abierta. En medio de esta escalada de violencia, la Biblia nos recuerda el llamado a buscar la paz y la justicia. En Mateo 5:9 Jesús dice: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Este conflicto, como tantos otros en la historia, nos muestra la devastación que trae la guerra y la urgencia de orar por la paz y el fin del sufrimiento en la región. Debemos recordar siempre en el poder de la reconciliación y la justicia divina, confiando en que solo a través del amor y la paz podremos encontrar la sabiduría para superar estos conflictos que enfrentan las naciones modernas. No olvides darle like, comparte el video y nos veremos en un nuevo capítulo de Antes del Fin del Mundo.